que hoy quiero compartir con ustedes un tema que es sumamente importante, del cual tenemos que tener presente que influyen muchas cosas a su alrededor, pero que de este depende el funcionamiento adecuado de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro sistema, y cómo es que podemos entonces mejorar los resultados que estamos teniendo en este momento. Probablemente en este momento me digas, es que no me siento en un estado óptimo de salud. No te preocupes, hoy vamos a ver qué hábitos tenemos que dejar y cuáles tenemos que retomar para entonces llegar a tener un estado de salud óptimo o mejorar su calidad de vida, que eso es algo sumamente importante. El tema del día de hoy es el metabolismo. Vamos a conocer desde dónde inicia, en dónde termina, cuáles son sus principales objetivos, cuáles son sus principales funciones, qué beneficios nos da a nuestro cuerpo y cómo nosotros o lo dañamos o lo beneficiamos con nuestras acciones de la vida cotidiana, y qué algunas situaciones podríamos hacer o añadir a nuestro estilo de vida ya en este momento que pueden mejorar su función. Y el metabolismo se refiere a todos, absolutamente todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan la energía, tales como la respiración, la circulación sanguínea, la regulación de la temperatura corporal, la contracción muscular. Y por contracción muscular no vamos a pensar tanto en los músculos como el bíceps, el tríceps y demás. No, principalmente contracción muscular nos vamos a enfocar a lo que son nuestros órganos. Cada uno de tus órganos, tu cerebro, tu corazón, tus intestinos, son un músculo. Entonces, cuando hablemos de músculos en esta sesión, nos vamos a enfocar principalmente en los órganos, ¿de acuerdo? El siguiente es la digestión de alimentos y nutrientes, la eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces, y el funcionamiento del cerebro y cada uno de los nervios. Cada una de estas situaciones es un metabolismo completamente diferente. Cada uno de ellos o convierte o utiliza la energía que hay en tu cuerpo. Y para esto es muy importante saber que existen en tu cuerpo dos formas de las cuales tú vas a obtener esta energía. La primera es a través de un descanso adecuado, que no influye tanto en las horas de sueño, sino en su calidad. Y por otro lado vamos a tener la alimentación, que nos vamos a enfocar más a la nutrición, porque una cosa es lo que tú te alimentas y otra cosa es lo que tú estás nutriendo. Puedes estarte alimentando sin estar dándole a tu cuerpo ningún tipo de nutriente, y puedes estarte nutriendo a través de no precisamente como tal un platillo de alimentación, y eso es parte de lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, dentro del metabolismo existen dos funciones que son muy importantes y tenemos que conocer, y es anabolismo y catabolismo. El primero, que es el anabolismo, es la creación de energía a través del uso de los principales nutrientes o macronutrientes, que son los carbohidratos, las grasas o lípidos y las proteínas. A través de estos se da la creación de los nutrientes. Y por otro lado, tenemos lo que es el catabolismo, que es la liberación de energía para poder realizar las múltiples funciones que tiene nuestro cuerpo. Entonces, en cualquiera de estos puntos se va a realizar tanto el anabolismo como el catabolismo. Si te das cuenta, en el primero es la creación de energía a través de los principales nutrientes. Si tú no le das a tu cuerpo los nutrientes necesarios, no se puede crear energía de calidad. Por lo tanto, tu cuerpo se va a sentir en un agotamiento y en un déficit constantemente. Por eso es muy importante la calidad de los nutrientes que le estás brindando a tu cuerpo. Y en esta ocasión, como explicar cada uno de ellos sería muy extenso, nos vamos a enfocar en uno solo, que para mí es el que puede determinar si todos los demás van a estar, digamos, coordinándose o funcionando de la manera adecuada, o van a tener algún deterioro en sus funciones, y es en la digestión de alimentos y de nutrientes. A partir de este punto o de este metabolismo precisamente enfocado a lo que es la parte digestiva, vamos a poder desencadenar todo el resto del metabolismo de cada área de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque si no hay una correcta digestión, por lo tanto, la eliminación tampoco va a ser la adecuada. El funcionamiento de tu cerebro y de tus nervios se basa de acuerdo a la nutrición que le das a tu cuerpo, que es la materia prima. Entonces, si no hay una adecuada nutrición,
no puede haber un adecuado funcionamiento. Por lo tanto, no va a haber una regulación de la temperatura adecuada y tendemos a ser de las personitas que hace mucho frío y tenemos más frío de lo normal, o hace mucho calor y tendemos a tener más calor de lo habitual. ¿Por qué? Porque no se puede regular la temperatura de tu cuerpo. También estamos hablando de la circulación sanguínea, que va muy asociada a la regulación de la temperatura corporal y también de la respiración. En una ocasión una persona me dijo que el secreto de la vida o para vivir muchos más años es una respiración adecuada, pero si estamos en un entorno donde hay bastante contaminación, lo tenemos que compensar de cierta forma con los nutrientes que le estamos dando a nuestro cuerpo. Es por eso que el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en la digestión de los alimentos y de los nutrientes, marcando como diferencia que no es lo mismo alimentarte que nutrirte, que es un punto sumamente importante. La digestión es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas, porque también lo que tú estás bebiendo influye en tu cuerpo para funcionar correctamente y mantenerse sano. Entonces, como podemos observar, todo este proceso inicia desde la boca y termina hasta el ano. Y se van obviamente en este inter incluyendo algunos órganos y varias sustancias que muchos de estos órganos van a ir soltando con el paso de los nutrientes a lo largo de todo tu cuerpo. Dentro de todo este aparato digestivo también se incluye lo que es la microbiota, o también conocida como la flora intestinal. Dentro de la flora intestinal viven microorganismos o bacterias que están vivos y que sirven principalmente, o su principal función es la protección, la digestión y la absorción de nutrientes. Esto también influye bastante en tu sistema inmunológico. Al comenzar en la boca y nosotros comenzar a masticar el alimento, se empiezan a activar lo que son las glándulas salivales. Y con estas se empiezan a activar las enzimas que tienes en tu cuerpo, principalmente en la saliva. Cuando tú masticas de una manera adecuada, permites que todo el alimento se llene correctamente de saliva, por lo tanto se llene correctamente de enzima y pueda pasar por el esófago de una manera adecuada. Una vez que pasó correctamente, llegamos al estómago. En el estómago principalmente se va a empezar a segregar lo que es el ácido gástrico. Este nos va a permitir que cualquier pequeño residuo de comida comience a eliminarse de una manera adecuada. Por eso es muy importante saber que aunque el ácido gástrico tiende a ser muy ácido, tu estómago o las paredes de tu estómago están diseñadas para tolerar esa acidez hasta cierto punto. Cuando nos excedemos en esa acidez es cuando empezamos a desarrollar algunas situaciones como lo son lo más común, que es gastritis. Y esto no tiene una edad, se puede dar desde edades muy pequeñas debido a los alimentos que estamos consumiendo. Una vez que tu estómago ya segregó la cantidad de ácido gástrico adecuada, entonces empieza a pasar que ya no es alimento, empieza a pasar directamente al intestino grueso. En el intestino grueso se empiezan a segregar algunas sustancias tanto del páncreas como del hígado y de la vesícula que permiten que se empiece a realizar correctamente la absorción de nutrientes. La asimilación de los nutrientes se da principalmente en lo que es tu intestino delgado, ¿de acuerdo? Aquí se da la mayor absorción de nutrientes, enfocándonos principalmente a los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas o lípidos y los carbohidratos. Y para esto es muy importante que tengamos claro que los carbohidratos no son malos, que existen dos tipos de carbohidratos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los que tú debes consumir en mayor cantidad dentro de tu alimentación son los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples podemos encontrar como lo son los dulces o las azúcares sumamente refinadas, y por otro lado tenemos los carbohidratos complejos, que podemos encontrar el arroz, la avena y algunos tipos de cereales. Estos dos tipos de alimentos te dan energía. ¿Cuál es la diferencia? Los carbohidratos simples te van a dar chispazos de energía, te van a dar pequeñas cantidades de energía que no son duraderas. Llegas a un punto, tienes bastante energía y luego decae. Por eso es que tu cuerpo te pide más, que es normalmente lo que sucede cuando estamos muy agotados y tu cuerpo te pide algo dulce, que es un golpe de energía que te da un levantón,
pero de inmediato o en un corto tiempo puede caer esta energía. Este tipo de energía no le aporta nutrición a tus músculos, simplemente es algo para que tu cuerpo pueda seguir con sus funciones básicas. Sin embargo, con los carbohidratos complejos, estos te dan una energía más duradera, más prolongada, y este tipo de energía, que es la más importante, llega a la nutrición de tu cerebro, que eso es algo que tenemos que tener sumamente presente. Con este tipo de carbohidratos le estamos dando al cerebro la materia prima con la que puede empezar a funcionar y a tener una mejor coordinación y una mejor agilidad mental con los carbohidratos complejos. Por eso es que es sumamente importante que los tengas presentes dentro de tu alimentación y que sepas que los carbohidratos tienen que ser el 60% de tu alimentación, sin enfocarte tanto en los carbohidratos simples y enfocándote más en los carbohidratos complejos, porque son lo que le van a dar la energía a tu cuerpo, que si recordamos, son la parte principal donde tu cuerpo en el proceso del metabolismo obtiene y da la creación de esta energía de calidad para tu cuerpo. Y todo este proceso se lleva a cabo de absorción en el intestino delgado. Aquí es donde absorbemos todos los nutrientes que nos da nuestro cuerpo y entonces se empiezan a distribuir en el torrente sanguíneo y en el torrente linfático. No todo lo que vamos a comer lo vamos a asimilar. En promedio, una persona en unas condiciones óptimas de salud va a tener una absorción del 90% de los nutrientes que está consumiendo. Pero en este tipo de personitas nos referimos o deberíamos de tener principalmente las personitas que son los bebés. Cuando empiezan a comer, ahí es el momento en el que su cuerpo o incluso en la lactancia tiene la mejor absorción, siempre y cuando la mamá haya tenido una alimentación adecuada, porque estamos viviendo en este momento una situación donde hay bebés que ya nacen con adicción a las azúcares, a las grasas, a los alimentos refinados y empaquetados, no porque ellos lo pidan, sino porque la mamá de eso se alimentaba, dejando de lado la nutrición, haciendo que por este momento el bebé genere esta dependencia a este tipo de alimentos. Entonces es sumamente importante saber que todos tenemos que tener o tenemos que quitar de nuestra alimentación este tipo de alimentos principalmente, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tu intestino delgado ya realizó la asimilación de todos estos nutrientes, entonces lo que puede quedar como desechos pasa al intestino grueso. En tu intestino grueso se llega a hacer la última asimilación todavía de nutrientes, dentro de los cuales podemos encontrar principalmente vitaminas y minerales, se llegan a absorber y lo demás se utiliza ya para formar lo que es el desecho de tu cuerpo. De ahí comienza a avanzar para llegar al recto y posteriormente al ano y poder evacuar. Ahora, todo este proceso digestivo aproximadamente dura de 2 a 4 horas, más o menos dependiendo el tipo de alimento y la cantidad, obviamente, que estés consumiendo. Algo que está sucediendo mucho actualmente es que tu intestino grueso empieza a almacenar grandes cantidades de alimento y las personas tienden a tener un abdomen muy extendido debido a la gran cantidad de materia fecal que se empieza a acumular en tu cuerpo. Y eso es un riesgo sumamente importante, porque recuerda que en tu intestino grueso se lleva a cabo la última absorción de nutrientes. Entonces, lo que empezamos a hacer es que toda la parte de las paredes intestinales del intestino grueso se empiezan a tapar de materia fecal que está ahí acumulada, haciendo que eso sea lo que tu cuerpo está reabsorbiendo una y otra vez, en lugar de estar absorbiendo los nutrientes que tu cuerpo al final son los que necesita. Esta situación se vuelve muy complicada porque es un proceso que a veces se empieza a vivir desde edades muy tempranas. Por eso es tan importante que tanto la absorción de nutrientes como la eliminación sean de una manera adecuada para que todos tus demás procesos metabólicos puedan llevarse a cabo de una manera correcta. Y ahora, ¿cómo puedo yo analizar o cómo puedo saber cómo está mi proceso metabólico? Primero, pues tenemos que saber que la evacuación tiene que ser de 3 a 4 veces al día. No, y obviamente tienen que ser en cantidades abundantes. Bien dicen que lo mismo que comes es lo mismo que tienes que evacuar. Obviamente diferentes presentaciones, ¿verdad? Pero tiene que ser las mismas cantidades.
pero es sumamente importante que tú observes que si esto no está pasando en tu cuerpo, tu proceso de digestión, de absorción, de asimilación de nutrientes no se está llevando a cabo de la manera adecuada. Por eso es muy probable que tal vez tu aliento en las mañanas sea muy desagradable o tu lengua esté bastante blanca por las mañanas, que el sudor de tu cuerpo sea muy fuerte, que no tengas una concentración adecuada. ¿Por qué? Porque todo tu cuerpo está reabsorbiendo toxinas de una manera constante, toxinas que lo están llevando a un proceso oxidativo. Entonces, no permite que cada uno de tus órganos pueda llevar a cabo su función al 100%, sino que empieza a deteriorarse y a minimizarse el proceso que cada uno de tus órganos tiene que llevar a cabo para su adecuada función. ¿Cómo puedo yo analizar o saber un poquito más de cómo está funcionando mi cuerpo? Muy sencillamente, el día de hoy por la mañana, ahorita junto con tu desayuno, vas a tener una tacita de betabel, ya sea en cuadritos o betabel rallado, como tú decidas, y lo vas a consumir. Si el betabel en tu evacuación, después de 2 horas de haberlo consumido, de 2 a 3 horas de haberlo consumido, cuando tú evacúas, sale rojo porque es el betabel, vamos a ponerte un 10. Quiere decir que tienes un buen proceso digestivo y tu cuerpo es capaz de asimilar los nutrientes y eliminar lo que no le funciona en el tiempo y forma que debe de ser. Si el betabel o tu evacuación es roja hasta el horario de la comida, asumiendo que lo consumimos en el desayuno, le vamos a poner un 8. Sí estamos bien, pero todavía hay algo que podemos mejorar de manera muy importante porque hay una asimilación aproximadamente del 65 al 70% de los nutrientes de tu cuerpo. Ahora bien, si lo consumimos en el desayuno y la evacuación es roja hasta en la noche, quiere decir que tenemos una calificación de un 6.5 a un 7. Sí hay un proceso digestivo, pero hay algo que no me está permitiendo llevarlo a cabo de una manera adecuada, ¿de acuerdo? Ahora bien, si tu evacuación fue roja hasta el otro día o 2 días incluso después, vamos a reprobar completamente el proceso de digestión y de absorción de nutrientes. Quiere decir que tu cuerpo no está absorbiendo ni siquiera la mitad de los nutrientes que le estás dando a tu cuerpo. Oye, Eli, pero yo me estoy alimentando con los mejores alimentos que hay en el mercado, los que son más veganos, los que son más naturales. Tengo una suplementación alimenticia extraordinaria y aún así no estoy teniendo una asimilación correcta. Es así. ¿Por qué? Porque tu proceso digestivo no es el adecuado. Alguno de estos procesos no está funcionando correctamente. Recuerda que si algo inicia mal, que es principalmente la masticación, va a terminar mal. Entonces, ¿en dónde tenemos que empezar? Para eso vamos a conocer cuáles son los hábitos que yo estoy llevando a cabo en este momento que están dañando o que van a beneficiar principalmente mi salud digestiva. Todo mi metabolismo digestivo lo van a beneficiar, por lo tanto, todos mis otros procesos metabólicos van a empezar a regularse de una manera automática. ¿Qué alimentos tenemos que dejar de consumir o qué hábitos nos están llevando a que de una manera constante estemos intoxicando nuestro cuerpo y por lo tanto haciendo más lento todo este proceso metabólico? El primero es pasar largas horas sin comer. Los ayunos muy extensos de más de 10 horas pueden ocasionar principalmente que tu estómago empiece a segregar bastante ácido gástrico, haciendo que las paredes intestinales se empiecen a ver vulnerables, porque cuando hay ácido gástrico es porque hay un alimento ahí. Entonces, ese alimento es el que recibe el ácido gástrico, por lo tanto, las paredes casi no lo resienten. Pero cuando no hay alimento y ya pasaron muchas horas, tu cuerpo automáticamente empieza a segregar este ácido gástrico a falta de la alimentación. Es como un estímulo que te está diciendo, tengo apetito, necesito comida. Entonces, en este momento se empieza a segregar y se empieza a elevar la cantidad de ácido gástrico y eso da por ende a que todo tu cuerpo y todo tu proceso digestivo comience a trabajar, digamos, al aire. Empieza a funcionar sin tener un alimento ni una nutrición que digerir y es ahí
cuando nuevamente todas esas toxinas que se encuentran principalmente en hígado, páncreas y el intestino grueso se vuelven a absorber por tu cuerpo, porque es ahí donde se almacenan las principales reservas para que tu cuerpo empiece a funcionar, porque tu cuerpo tiene que cumplir con todas tus funciones, con estar dando una presentación, con el estar, por ejemplo, en una plática, haciendo tareas, haciendo tus actividades domésticas, lo que sea que tú estés haciendo, incluso estar acostado viendo televisión implica un gasto energético de tu cuerpo. Entonces, en ese momento, si tú no le has dado ningún tipo de alimento, en automático tu cuerpo empieza a utilizar estos 3 puntos de reserva, lo que va a llevar a que todo tu sistema digestivo se empiece a activar y la reabsorción sea de un alimento que lleva ahí ya mucho tiempo, que se está pues pudriendo en tu cuerpo. Entonces empiezas a absorber nuevamente todas estas toxinas que hay en tu cuerpo que no se han podido eliminar. Eso sucede cuando tienes un periodo muy extenso de ayuno. Y se ha comprobado que es mejor tener tus 3 comidas al día que tener un ayuno prolongado por las mañanas e iniciar tu comida hasta la tarde para poder tener una disminución notable en tu peso. Entonces, es 100% comprobado que es mejor tener desayuno, comida y cena de una manera balanceada, incluso con pocas calorías, que tener pocas calorías distribuidos únicamente en 2 alimentos al día, porque eso te va a permitir desencadenar peores situaciones si tú estás ayunando de una manera muy constante. Así que mejor acude al nutriólogo a que te dé un plan de alimentación enfocado para ti, para que tú puedas perder peso sin dañar tu cuerpo ni tu proceso metabólico digestivo. Ahora, el punto número 2 es el consumo desmedido de medicamentos. Si tú eres de las personas que dice, o bueno, eso se daba mucho antes, ¿verdad? De la pandemia, que dices, pues tengo un poquito de catarro, me voy a tomar un Nex, me voy a tomar tal pastillita, me voy a tomar algo para que se me quite la temperatura, para que se me quite el dolor de garganta, para controlar mi presión, y simplemente estás teniendo un consumo desmedido de medicamentos. Recuerda que cada uno de los medicamentos que tú consumes tiene un impacto sumamente importante en todo tu proceso digestivo. Incluso puede interferir con la absorción y asimilación de los nutrientes que estás consumiendo. Por lo tanto, es sumamente importante que cada medicamento que tú estés consumiendo sea específicamente controlado y lo acompañes obviamente con una alimentación adecuada. Si tú eres una personita que tiene algún trastorno metabólico como diabetes, hipertensión, colitis o gastritis incluso, tienes que saber que cada vez que tú estés bajo ese tratamiento diabético, de hipertensión o de gastritis, así sea temporal, tienes que tener en cuenta que el medicamento que estás consumiendo tiene que ir asociado con el alimento que también estás consumiendo. Todos los medicamentos que son para tratar o para controlar los problemas de gastritis y colitis, principalmente van a hacer que tu cuerpo tenga una menor absorción de nutrientes. Por lo tanto, la calidad y cantidad de los alimentos que estés consumiendo en ese ínter tiene que ser muchísimo mayor a la que estás consumiendo de manera tradicional. Una persona diabética o hipertensa también tiene que tener un control específico porque hay ciertos medicamentos que pueden permitir que haya algunos minerales principalmente que absorbas en mayor cantidad y eso también te puede llevar a un desequilibrio. El siguiente punto es el sedentarismo. El sedentarismo va a hacer que todo tu cuerpo empiece a funcionar de una manera más lenta, atrofiando obviamente todo el movimiento de tus órganos. Recuerda que hablábamos que cuando nos referimos a músculos, estamos hablando de cada uno de tus órganos. Con el sedentarismo se atrofian cada uno de estos órganos y empiezan a tener una menor funcionabilidad dentro de tu cuerpo. Y esto es a lo que se le conoce o que desencadena normalmente en lo que llamamos intestino perezoso. Tu intestino se alenta, está quieto porque requiere de movimiento. No quiere decir que todos los días tengas que hacer abdominales, pero sí quiere decir que la mayoría del tiempo que estás tú en actividad o despierto, tienes que tener bastante movimiento. Así que evita pasar más de 3 horas frente a una computadora, frente a un televisor y ten un poco más de movimiento. Si tu actividad a la que tú te dedicas te implica estar bastantes horas
en la computadora y demás, trata de que por lo menos cada 2 horas puedas levantarte un lapso de 20 minutos a tener algún movimiento, a tomar un poco de agua, a ir al baño, que tu cuerpo se esté moviendo de una manera constante. El consumo de alcohol en exceso puede ser muy perjudicial para tu metabolismo. Muchas personas me han dicho, oye Eli, pero yo he visto que el vino es muy digestivo. Sí, pero una copita normal, no una copa gigante ni una botellita completa. Puede ser muy bueno y muy digestivo para tu cuerpo, pero es sumamente importante que no caigas en el exceso. El exceso del alcohol daña las vellosidades de tus intestinos, haciendo que la absorción de los nutrientes no sea la adecuada. El alcoholismo te aporta calorías, simplemente es energía para tu cuerpo sin valor nutricional. Pero el tabaquismo es uno de los hábitos que no le da ningún aporte nutricional ni energético a tu cuerpo. Lo único que te da es una cantidad, es una bomba de toxinas que se adentran en todo tu cuerpo y lo intoxican de una manera sumamente impresionante. Si tú eres una persona fumadora, te voy a recomendar que dejes de hacerlo. Cuando tú te fumas, por ejemplo, hoy el último cigarro, para que tu cuerpo elimine y depure todas las toxinas que hay dentro de ese cigarro en todo tu cuerpo, tarda alrededor de 72 horas en eliminarlas. Así que del último cigarro que te fumes, a partir de ahí contempla 72 horas y hasta ese punto tu cuerpo ya pudo eliminar principalmente la nicotina que contiene, y eso también te va a generar, principalmente si eres de las personas que fuma mucho, mucha ansiedad por querer más nicotina. Tu cuerpo te lo va a pedir porque ya se acostumbró a vivir bajo esa intoxicación. Pero eso, muy aparte de dañar tus pulmones, está dañando todo tu sistema circulatorio. Recuerda que todo el oxígeno que tú inhalas se va a toda tu circulación, recoge todo el dióxido de carbono de todos tus órganos, todas las toxinas, y lo vuelves a exhalar. Entonces, no permites que este proceso se lleve a cabo de la manera adecuada, porque toda tu respiración está llena de las toxinas del tabaco, ¿de acuerdo? Y eso sí va a dañar la función de absolutamente todos tus órganos. Otro punto muy importante es el estreñimiento, que es el que comentábamos hace un momento. Que tu proceso metabólico de eliminación, tanto de orina como de heces, no esté funcionando de una manera adecuada, está alentando todo el proceso de absorción de tu cuerpo. Y es muy importante saber que hay muchas personas que dicen que no toman agua porque van mucho al baño. Esto se debe principalmente a que no estamos tomando el agua de la manera adecuada. Lo primero es que antes el agua venía de ríos y de manantiales y venía mineralizada, venía con un cierto tipo de nutrición. Actualmente ya no hay ningún tipo de nutrición. Es más, tú tomas agua de la llave y te aseguro que te puede dar una salmonelosis tremenda en este momento, porque ya no es lo mismo que antes. Por lo tanto, es importante que el agua que tú estés consumiendo tenga algún tipo de mineral. No es malo que el agua tenga sal, tampoco en exceso, porque en muchos momentos salió mucha publicidad de que era muy malo el agua con sodio. No es mala. Tu cuerpo necesita los minerales. El exceso de todo, incluso hasta del agua, te puede hacer daño. Entonces es muy importante que el agua que tú estés consumiendo tenga bastante hidratación, contenga minerales para que tu cuerpo la pueda asimilar. Tú la vas a tomar y la vas a pasar por toda tu boca como si la estuvieras masticando, y entonces la vas a tragar. Eso va a permitir que el agua se llene de enzimas y tu cuerpo sepa que es para él, y lo reconozca como un nutriente que lo tiene que utilizar. De lo contrario, vas a tomar agua y vas a ir al baño. Si llegas hasta este punto y llega un momento en el que tu orina es completamente transparente, quiero decirte que ahí ya sobreexigiste a tus riñones, y entonces empiezas a eliminar las vitaminas y los minerales que tiene tu cuerpo, porque tus riñones tienen que funcionar de una o de otra manera. Entonces es muy importante que el agua que consumas le dé minerales a tu cuerpo. ¿Para qué? Para que también el proceso de estreñimiento sea más sencillo de combatir. Cuando tu cuerpo está bien hidratado, todos tus músculos, que son tus órganos, se hidratan correctamente, y entonces la evacuación se puede dar de una mejor manera. Otro punto muy importante, el estrés. El estrés hace que todo tu cuerpo y todas tus hormonas se alteren de una manera
tan importante que todo se detiene y se enfoca en una sola cosa, que sea en resolver la situación que estás viviendo en ese momento. Y en ese punto te olvidas de tomar agua, de comer, de evacuar, de todos estos puntos que son sumamente importantes en tu vida. Entonces, date un momento para realizar, si es que puedes, actividad física, yoga, meditación, algo que permita que tu cuerpo libere el estrés y entonces pueda funcionar de la manera adecuada, y no permitas que bajo un proceso de estrés tu cuerpo se oxide mucho más. En el estrés tu cuerpo se va a oxidar, pero si dejas de tomar agua, dejas de comer y dejas de evacuar, vas a triplicar el proceso oxidativo que está viviendo tu cuerpo en ese mismo momento de estrés. Un descanso inadecuado, recuerda que la alimentación y el descanso adecuado son las dos fuentes que tiene tu cuerpo para llenarse de energía. Si alguna de las dos carece, se empieza a compensar con la otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ahora mejorar mis hábitos de alimentación? Primero, quitemos todos estos, ¿de acuerdo? Cuando empieces a quitar todos estos, haz una lista, dime cuáles tienes, y cuando los empieces a quitar, vas a empezar a notar que tu cuerpo empieza a funcionar de una mejor manera. ¿Qué buenos hábitos debes de tener? Come tranquilamente, eso es sumamente importante. Recuerda que tu proceso metabólico empieza en la boca. Entonces, si no tienes una masticación adecuada, vas a empezar a tener problemas digestivos. Si tú eres de las personitas que comen 20 minutos, estoy muy segura que tu proceso metabólico está muy dañado en este momento. Así que empecemos a comer con más calma, a disfrutar nuestros alimentos. Número 2, tienes que realizar actividad física, aunque sea dedícate 20 minutos al día. Consume 3 tazas de verduras verdes al día, acompañadas con tu desayuno, con tu comida y con tu cena. Verduras verdes, lechuga, espinaca, berros, alfalfa, brócoli, no zanahoria, no papa, esos son tubérculos. Principalmente verduras verdes, por favor. Consume 2 porciones de frutas al día. Una porción de fruta lo puedes, de manera más general, pues que sea o una taza o una pieza de la fruta, ¿de acuerdo? Lava tus manos antes de comer o al preparar los alimentos. Muchas veces la parte de las bacterias que estamos consumiendo se lleva a cabo a través del consumo de los alimentos por un mal lavado de manos. Y esto también nos lo vino a demostrar la pandemia. Si tú ves que en tu casa te lavas las manos, pero la toalla donde se secan todos está negra, es porque no se están lavando las manos, solo se las están mojando. Entonces es muy importante dedicarle el tiempo adecuado al correcto lavado de manos. Y si tú como mujer tienes las uñas largas, todavía eso es más importante, porque en las uñas se puede almacenar muchas bacterias que puedes estar llevando a la comida sin darte cuenta. Ahora, tenemos que realizar de 4 a 5 comidas al día, no comidas muy pesadas, pero sí mantener tu sistema digestivo activo. Vamos a evitar mezclar el consumo de alimentos fríos y calientes. Es como si tuviéramos, que es algo muy común, comer ciertos platillos que son sopas muy calientes con refrescos muy fríos. Eso hace que tu cuerpo lleve a cabo un proceso en el que tiene un choque de temperaturas y no puede llevar a cabo la asimilación y absorción de absolutamente nada de lo que le estés brindando. Por eso es que cuando acabas de comer, sientes incluso la grasa de la comida hasta acá y dices, creo que me excedí. Así hayas comido poquito, la mezcla de estas dos temperaturas puede ocasionar un choque muy importante en tu cuerpo. Hidrátate correctamente. Les voy a dar la fórmula de la cantidad de agua que tienes que tomar al día. ¿Cómo la vamos a sacar? Vas a poner el número 35 y lo vas a multiplicar por el peso que tienes el día de hoy. Y eso te va a dar lo equivalente a los mililitros de agua que tienes que tomar al día. Por cada kilogramo de peso, para que funcione tu cuerpo necesita 35 mililitros de agua. De ahí sale el número de 35. Entonces vas a realizar esta operación y te va a decir la cantidad de agua que tienes que estar tomando todos los días, ¿de acuerdo? Y recuerda, por tragos pequeños, pasándola muy bien por toda tu boca. No puedes seguir dietas que estén de moda, o menos que te recomendó alguna persona de confianza, porque esas dietas o esos menús fueron específicos tal vez para esa persona, o lo encontró en internet y no sabe ni siquiera si la cantidad de nutrientes que están ahí establecidos son para ella, son un exceso o son un déficit. De esta manera es muy fácil
que caigas en una descompensación. Así que, por favor, evitemos realizar estas dietas mágicas para perder peso, para que nos quede el traje de baño, para regresar a nuestras actividades y vernos super fit. No te preocupes si te ves fat, empieza a cambiar estos hábitos y te aseguro que tu vida va a empezar a cambiar también. Consume pescado por lo menos 2 veces por semana, no frito, no capeado, no empanizado porque no te gusta. Trata de cambiar un poquito tu alimentación y evita que este pescado, si se puede, por favor, sea fresco. Si es fresco, mejor, que no sea enlatado porque no tiene el mismo aporte nutricional. Pero por lo menos consúmelo 2 veces a la semana, porque el aporte de los omegas viene principalmente a través de este tipo de alimentos que son los que más evitamos. Entonces, ahora sí, tenemos que tener en estos tiempos una suplementación. Tenemos que saber que es diferente suplementar que complementar. Cuando suples, como su nombre lo dice, estás supliendo cierto nutriente, cierta comida, cierto desayuno con alguna pastilla, algún polvo y demás. Y el complementar quiere decir que los nutrientes que estás absorbiendo los vas a complementar con algún otro alimento que va a mejorar su absorción y su asimilación y el funcionamiento de tu cuerpo. Anteriormente, lo que se utilizaba mucho era suplir, principalmente en los niños, porque a veces no querían consumir ciertos alimentos y suplías el aporte nutricional de esos alimentos con otros. Lo ideal siempre va a ser complementar, va a ser que como parte de tu alimentación la complementes con algo que lo mejore. El problema que tenemos actualmente es que muchas personas tendemos a suplir. Decimos, no me gusta comer verduras, pero me como tal pastillita y ya lo suplimos. El proceso de la masticación no lo suple absolutamente nada. A través de la masticación, tu cuerpo va a asimilar mucho mejor la cantidad y la calidad de los nutrientes, ¿de acuerdo? Pero en estos tiempos lo que yo les puedo recomendar es que complementen su alimentación con 2 tipos de nutrientes que para mí se han vuelto la base en mi familia. Y el primero son los probióticos, que no son solamente un aliado digestivo, son muchísimo más, porque son bacterias buenas que se van a encargar de que tu microbiota esté funcionando al 100%. Por lo tanto, los procesos de infección y de bacterias no van a tener tanta efectividad en tu cuerpo a través del consumo de los probióticos. Primero, los probióticos previenen y controlan todas las infecciones en todo tu cuerpo, porque la microbiota no únicamente se encuentra en la parte digestiva, incluso en tu piel hay un tipo de microbiota. Así que el consumo de probióticos previene y controla todas las infecciones. Va a disminuir los niveles de colesterol en sangre. ¿Por qué? Porque se va a enfocar en todo tu proceso de circulación, permitiendo que tu corazón empiece a funcionar de una mejor manera. Recuerda que para que tu circulación funcione de una manera adecuada, el bombeo de tu corazón es muy necesario, ¿verdad? Y si hay mucha si hay mucha grasa en toda tu sangre se empieza a volver como miel, se empieza a volver espesa y eso hace que tu corazón lata mucho más rápido. Entonces, subes un piso de escaleras y llegas sudando, sofocado, sin saber ya ni a qué ibas porque ya se te olvidó. Entonces, los probióticos ayudan a que tus niveles de colesterol en sangre comiencen a disminuir. Va a estimular la actividad de las enzimas. Recuerda que las enzimas salivales son las más importantes. Y si tu cuerpo no las está generando porque no hay una buena metabolización de una manera adecuada, los probióticos pueden llegar a suplir la función de las enzimas en ciertos puntos de la digestión. Ahora, también van a modular la respuesta inmunológica ante ciertos virus o bacterias que se están viviendo también en este momento. Los probióticos son mucho más que aliados para todo esto. Va a reducir el tiempo de fermentación de los alimentos en tu cuerpo. Por lo tanto, va a permitir que tu digestión sea más agilizada. Cuando hay fermentación, hay mucha segregación de gases en tu cuerpo y esto genera inflamación, incomodidad. Con el uso de los probióticos y su consumo constante, vamos a permitir que este tipo de fermentación no se dé en tu cuerpo. Previene y alivia los cólicos. Todos los bebés, cuando empiezan a comer, tienden a desarrollar muchos cólicos por el tipo de alimento que están consumiendo.
pueden empezar a consumir probióticos de una manera más controlada, pero esto les va a ayudar a aliviar todos esos cólicos que están teniendo. Son un excelente tratamiento para el colon irritable y el estreñimiento. Y va a reducir las afecciones de la gastritis. Va a permitir que no sientas todo el reflujo en tu cuerpo, en todo tu esófago, que te arda, que te queme. Los probióticos son excelentes. Además, va a favorecer la absorción de los nutrientes. ¿Por qué? Porque se enfocan principalmente en trabajar en las vellosidades del intestino delgado, que es donde se lleva a cabo la absorción de los macronutrientes, donde se realiza el anabolismo. Entonces, sumamente importante consumir probióticos todos los días. ¿Cuánto tiempo? Toda tu vida. Cada vez que tú vas a comer, consume probióticos, por favor. Y ahora, los omegas. Los omegas son sumamente indispensables en estos tiempos. Hoy te puedo decir que me gustaría que me comentaran ahí en el chat quién la semana pasada comió por lo menos 2 veces de esa semana pescado. Creo que muy pocas personas. Es más, hay personas que me van a decir, Eli, el único pescado que comí fue el bacalao, ahora en diciembre, ¿cuenta? No, no cuenta porque su preparación no es la óptima, ¿de acuerdo? Entonces, muy pocas veces consumimos los pescados que vienen principalmente estos nutrientes que son los omegas. ¿Pero a qué te van a ayudar? Los omegas te van a ayudar a combatir principalmente la depresión y la ansiedad, que es algo que se está viviendo mucho en esta actualidad. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está funcionando de la manera adecuada, no tiene la grasa de calidad que necesita para tener sus conexiones neuronales correctamente. Entonces, los omegas te van a ayudar a que estas conexiones funcionen adecuadamente y nos olvidemos de la depresión y de la ansiedad. Va a reducir los riesgos de las enfermedades cardiovasculares. Las puede reducir incluso hasta un 70%. Claro, siempre y cuando no digas, bueno, me tomo un omega y ahora sí me como mi taco de carnitas. No funciona de esa manera, ¿de acuerdo? Hay que eliminar algunas cosas y compensarlo con otras. Va a fortalecer tu masa ósea. Todas las mujeres, a partir de que comienza nuestro periodo, nuestra masa ósea comienza a tener una degradación bastante importante. Y si a eso le aunamos los hijos, la lactancia, la edad y muchas otras situaciones que como mujeres estamos viviendo de manera constante, los omegas se vuelven indispensables para que tu masa ósea empiece a fortalecerse y comiences a prevenir osteopenia, osteoporosis o cualquier problema a nivel óseo. Va a disminuir los niveles de triglicéridos en sangre, va a elevar el rendimiento cerebral. ¿Por qué? Porque la grasa que contienen los omegas permite que las conexiones neuronales se lleven a cabo de una manera adecuada. Entonces, ahora sí, vas a subir 1, 2 o 3 pisos de escaleras y no se te va a olvidar a qué fuiste. Va a disminuir la presión arterial en tu cuerpo y va a elevar principalmente el rendimiento cerebral, que es de lo que les comentaba. Va a mejorar la memoria, la concentración, va a controlar, si tú eres de las personas que tiende a tener muchas migrañas, las va a controlar nuevamente porque estas conexiones neuronales se están llevando de la manera adecuada y va a regular todo tu sistema hormonal. Si tú como mujer, cada vez que llega tu periodo, lloras, te pones triste, te enojas, te estresas y te dan todos los cambios hormonales y emocionales del mundo, tienes que estar consumiendo diario por lo menos 2 cápsulas de omega y te aseguro que hasta tu marido te lo va a agradecer. Entonces, empecemos a consumir estos 2 suplementos que te aseguro que van a cambiar el cómo está funcionando tu cuerpo en este momento.